Buenos días. En este video vamos a realizar la prueba binomial para validar los instrumentos de medición, clima organizacional y satisfacción laboral. Vamos a ver el siguiente formato. Certificado de validez del instrumento clima organizacional. Este certificado está conformado por dos dimensiones: la dimensión 1, infraestructura del trabajo; dimensión 2, percepción del trabajador, y cada uno con sus respectivas preguntas. En total son 4 preguntas o ítems. Cada pregunta va a ser evaluada por el juez validador, según su pertinencia, su relevancia y su claridad. Consideramos que son 3 jueces: juez 1, que van a validar el instrumento; juez 2 y juez 3. Por ejemplo, para el juez 1, para este certificado de validez de contenido del instrumento de clima organizacional, que ha sido validado por el juez 1, para la pregunta: ¿usted considera que la infraestructura es adecuada para trabajar? El juez indica que sí, esta pregunta debe ir incluida en el instrumento porque es pertinente, es de relevancia y es clara la pregunta para el juez 1, ¿no? Y lo mismo para las siguientes preguntas. Entonces, de la misma forma van a hacer la validación los siguientes jueces: el juez 2 también, el juez 3 también, ¿no? Entonces, vamos a llevar este cuadro al Excel. Y en el Excel tengo lo siguiente, ¿no? Tengo este cuadro resumen de certificado de validez del contenido del instrumento clima organizacional, que estamos trabajando ahorita. Para el juez 1, que indicó que para la dimensión 1, infraestructura del trabajo, estas dos preguntas, ¿no?, él está de acuerdo en que sí debería incluirse en el instrumento. Para la dimensión 2 también, estas dos preguntas también sí deberían incluidas en el instrumento. El juez 2 también, y el juez 3 también indica lo mismo, ¿no? Entonces, ahora he creado este cuadrito donde indico la opinión del juez, sí y no. Sí está de acuerdo con que la pregunta sea incluida en el instrumento, y no, ¿no? Sí está de acuerdo, ¿no? Sí y no está de acuerdo, o valida la pregunta que debe estar incluida en el instrumento. El juez 1, vemos acá cuántas preguntas son: 4. El juez 1 indica que para las 4 preguntas sí está de acuerdo, que no, él las valida, dice sí, que deben ir incluidas en el instrumento. El juez 2 también y el juez 3 también, por lo tanto son 4 sí. Y no están de acuerdo 0, porque no indican eso. Entonces nos vamos a llevar este cuadrito al SPS. Vamos a llevar este cuadrito al SPS y vamos a ir a vista de variables. Aquí he creado juez opinión, esta variable, que es de tipo nominal. Le he asignado valores, que ya hemos visto anteriormente nosotros cómo asignar valores. 0 le he puesto que no estoy de acuerdo que la pregunta va incluida en el instrumento, y 1 sí, cuando indica que sí está de acuerdo, ¿no? Sí valida la pregunta para que vaya en el instrumento. Y las siguientes variables: frecuencia del juez 1, porque son 3 jueces, ¿no? Frecuencia del juez 2, la siguiente, frecuencia del juez 3, y todas estas variables son de escala, porque indican cantidad, y son de tipo numérico. Ahora, en vista de datos nos va a aparecer las variables como columnas, y aquí, como le hemos dado valores, podemos visualizarlo: 1 sí, 0 no. Y la frecuencia del juez, que hemos visto aquí, para el juez 1 es 4, para el juez 2 es 4, para el juez 3 es 4, ¿sí? Y el no es 0, que es lo que hemos indicado acá. Y ahora, para poder trabajar, hacer el análisis
de la prueba binomial, primero vamos a ponderar casos. Nos vamos a datos, ponderar casos. Indico primero para el juez 1, que es lo que, primero con lo que voy a trabajar. Vamos a ir a la prueba binomial, a la validación del juez 1, ¿no? Entonces, y activo acá, ponderar casos, mediante valor de frecuencia. Ingreso, le pongo aceptar. Listo. Ahora sí voy a poder hacer mi prueba binomial. Me voy a analizar. Me voy a prueba no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos, binomial. Y vamos a trabajar con juez opinión, que es la opinión del juez, ¿no? Es lo que nos interesa. Aquí le vamos a pedir del 0,85%. Proporción de prueba 0,85. Y le damos a aceptar. Nos sale un mensaje. Nos indica que al menos en un caso el valor de la variable de ponderación era 0, ¿no? Y por eso es que no visualiza acá el grupo 2, porque la frecuencia no tiene frecuencia 0. Entonces no lo visualiza el SPS, pero vamos a verlo en el Excel para poder explicarlo mejor. En el Excel yo ya lo tengo acá listo. Prueba binomial del instrumento organizacional para el juez 1, la prueba binomial que hemos aplicado. Este es el cuadro que nos está dando el SPS. Y vamos a leer un poco este cuadrito que indica juez opinión. Grupo 1, ¿no? Que es el juez si acepta la validez de la pregunta del instrumento clima organizacional. Grupo 2, el juez no acepta la validez de la pregunta del instrumento clima organizacional. La categoría 5. Son cuatro el número de frecuencias, ¿no? Porque para el juez 1 las 4 preguntas deben ir incluidas en el instrumento, por eso aquí es 4. Y como ninguna le parece que no deba ir, entonces es 0. Aquí la proporción que hemos pedido es el 85% y el SIC que nos sale en el CPS es el 0.522. Entonces, de acuerdo a la prueba binomial se plantea la siguiente hipótesis. Hipótesis estadística. La hipótesis nula, el H0, la proporción de preguntas aceptadas en el instrumento es igual a 85%. La hipótesis alternativa, la proporción de preguntas aceptadas en el instrumento es diferente del 85%. Criterio de decisión. Se rechaza la hipótesis nula si el SIG es menor que 0.05. Caso contrario, aceptamos la hipótesis nula. Luego, dado que SIG es 0.522 y es mayor que 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula, es decir, no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto la acepto, ¿no? Y si aceptamos, la conclusión sería la proporción de preguntas aceptadas por el juez para el instrumento clima organizacional es igual al 85%. Entonces, esto estamos viendo para el juez 1. De la misma forma se va a trabajar para el juez 2. Porque si hemos notado acá, el juez 2 también indica lo mismo y el juez 3 también indica lo mismo, que las 4 preguntas deben estar incluidas. Por lo tanto, los resultados van a ser similares para el juez 2, para el juez 3. Y aquí vamos a hacer un cuadrito de resumen del juez 1, 2 y 3. Entonces, se aplicó la prueba binomial para los 3 jueces, para la validación. Está en la categoría los grupos, está en las frecuencias y la proporción de prueba que se ha pedido y los SIG que nos ha dado el SPS. Están las notas, la hipótesis estadística, la proporción de preguntas aceptadas en el instrumento es igual al 85%. La alternativa, la proporción de preguntas aceptadas por el instrumento es diferente al 85%. El criterio de decisión, rechazamos la hipótesis nula si es menor que 0.05, pero como no lo es, aceptamos. Entonces no rechazamos la hipótesis nula. Y concluimos que la proporción de preguntas aceptadas por el juez 1, 2 y 3 para el instrumento clima organizacional es igual al 85%. Entonces,
Esto se ha trabajado para el instrumento clima organizacional. De la misma forma se va a trabajar para este certificado, este instrumento, ¿no? Acá vemos otro formato de certificado de validez de contenido de instrumento para el instrumento, ¿no? Satisfacción laboral. Este instrumento también tiene 2 dimensiones, ¿no? Y también ha sido evaluada por los jueces, por 3 jueces. Entonces, para que hayan sido validadas, igual el juez ha tenido que tomar esos criterios, ¿no? De pertinencia, que la pregunta sea pertinente, sea de relevancia y sea clara. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta, ¿usted está satisfecho con los jefes y superiores? El juez 1 indica que sí. Esta pregunta debería, usted valida esta pregunta para que vaya en el instrumento satisfacción laboral, y también le parece que puede ir porque esa pregunta es pertinente, es de relevancia y es clara, ¿no? Entonces el juez 1 indica eso, y para la dimensión 2, acá dice también, ¿no? También dice que sí debe ir incluidas. Pero aquí en la dimensión 1, aquí vemos, aquí, que el juez 1 indica que esa pregunta 3, ¿usted está satisfecho actualmente con su trabajo? Él dice que esta pregunta no debe ir porque no le parece pertinente y no le parece de relevancia y tampoco no le parece clara, ¿no? Entonces acá ya estamos viendo que hay una variación. Para el juez 1. Para el juez 2 también es una validación similar. Y para el juez 3 también, ¿no? También acá dice que no. Entonces, todo esto lo vamos a llevar al Excel. Y acá tenemos el resumen para el certificado de validez de contenido de instrumento satisfacción laboral. Entonces acá vemos, ¿no? Ese instrumento satisfacción laboral, ¿no? Acá sería aquí sería satisfacción laboral. Satisfacción laboral, ¿no? Este sería el instrumento. Entonces, aquí tenemos para ese instrumento satisfacción laboral. En la dimensión 1, relación laboral. ¿Usted está satisfecho con los jefes superiores, ¿no? Entonces, esta dimensión tiene 3 preguntas y esta dimensión de expectativas tiene 2 preguntas. El juez 1 indicó que para esta dimensión 1, relación laboral, esta pregunta sí debe ir en el instrumento satisfacción laboral. También indicó que para esta pregunta, ¿usted está satisfecho con los compañeros de trabajo? También debe ir incluida en el instrumento. Pero esta pregunta, ¿usted está satisfecho actualmente con su trabajo? El juez indica que no está de acuerdo con que esta pregunta vaya. Para la dimensión 2 no hubo problemas. Estuvo de acuerdo con válido esas 2 preguntas para que vayan incluidas en el instrumento de satisfacción laboral. Y el juez 2 también válido similarmente. El juez 3 también. Acá tenemos un cuadrito de resumen juez opinión, sí y no, ¿no? Y acá hemos asignado las frecuencias para cada juez, ¿no? Según la validación de las preguntas. Y aquí vemos que para el juez 1 hay 1, 2, 3, 4 preguntas que sí deben ir y una que no. Y para el juez 2 también. 1, 2, 3, 4 preguntas que sí deben ir incluidas y una que no. Para el juez 3 también. 4 preguntas que sí deben ir incluidas y una que no. Entonces, ya teniendo esto, vamos a llevarlo al SPS. Entonces vamos al SPS y aquí voy en vista de variables, igual creo las variables, juez opinión,
¿no? Lo he trabajado por separado porque como son dos instrumentos, lo he trabajado así en el SPS. Entonces, este es otro SPS de satisfacción laboral. Entonces, aquí creé otra es la variable juez opinión. Le he dado valores: 0 no, 1 sí. Es una variable nominal. Luego he creado frecuencia del juez, ¿no? 1. Y esta variable de escala, frecuencia del juez 2. También esta variable de escala, ¿no? Y la frecuencia de juez 3, también esta variable de escala. Entonces, vamos a vista de datos. Y acá ya tenemos como columnas las variables que hemos creado. Igual acá, 1 es sí, 0 es no. Y acá tengo frecuencia. La frecuencia de los jueces, ¿no? Que cuántas preguntas debe ir incluidas en el instrumento. Dice que sí, 4, una no. El juez 2 también, 4 sí, una no. El juez 3 también, 4 sí, valida que sí debe ir en el instrumento y uno no. Entonces vamos a trabajar. Vamos a datos, ponderar casos. Seleccionamos frecuencia del juez 1 y le damos ingresar, poner caso mediante y aceptamos. Listo. Ahora vamos para poder realizar la prueba binomial, analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, binomial. Y seleccionamos juez opinión. Listo. Le pedimos el 85% en este caso. Y le damos a aceptar. Aquí nos sale. Aquí que nos sale aquí nos sale el siguiente cuadro, que lo vamos a llevar al Excel para poder darle la interpretación. Ok, acá yo le pedí el 75%. Vamos a revisar nuevamente, a ver, analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, binomial, y acá yo le voy a pedir el 75%. ¿Ok? Y ahora sí. Entonces tenemos esto, ¿no? Este cuadrito que nos da el SPS lo voy a llevar al Excel. Y aquí lo tengo. Ese es el cuadro que me da el Excel para la prueba binomial para el instrumento satisfacción laboral, pues 1. Entonces, este cuadrito ya lo hemos explicado. Y dice, para el grupo 1, el juez sí acepta la validez de la pregunta del instrumento de satisfacción laboral. Para el grupo 2, el juez no acepta la validez de la pregunta del instrumento de satisfacción laboral. Entonces aquí vemos, para el juez 1 indicó que 4 sí deberían ir incluidas, una no. En total son 5. La proporción que se ha pedido es el 0.75 y el sí que sale es 0.633. Planteamos la hipótesis estadística, la hipótesis nula. La proporción de preguntas aceptadas en el instrumento es igual al 75%. La hipótesis alternativa, la proporción de preguntas aceptadas en el instrumento es diferente del 75%. El criterio de decisión indica: se rechaza la hipótesis nula si el SIG, SIG es menor a 0.05. Caso contrario, aceptamos la hipótesis nula. Luego vemos, el SIG es 0.633, dado que el SIG es igual a 0.633 y esto es mayor que 0.05, entonces no rechazo la hipótesis nula, ¿no?
acepto hipótesis nula y doy como conclusión que la proporción de preguntas aceptadas por el juez para el instrumento de satisfacción laboral es igual a 75%. Y como hemos visto que los jueces han indicado, ¿no? Los 3 jueces han indicado que 4 preguntas deben ir incluidas y una no. Entonces son las mismas frecuencias, entonces los resultados van a ser similares, ¿no? El juez 1 y el juez 2 es similar y el juez 3, ¿no? Y al final he desarrollado un cuadro de resumen, igual que el anterior instrumento, de juez 1, juez 2, juez 3, con las categorías de grupo sí, no, indicando qué significa cada grupo, las proporciones de prueba que se han pedido y el sigma. La hipótesis estadística es la misma. La hipótesis nula, la proporción de preguntas aceptadas por el instrumento es igual al 75%. La hipótesis alternativa, la proporción de preguntas aceptadas en el instrumento es diferente del 75%. El criterio de decisión, aquí no hemos rechazado la hipótesis nula, entonces aceptamos la hipótesis nula porque el SIC 0.633 es mayor que 0.05 y como conclusión decimos la proporción de preguntas aceptadas por los jueces 1, 2 y 3 para el instrumento de satisfacción laboral es igual al 75%. Entonces se trabaja de la misma manera, ¿no? Como son las mismas frecuencias, vamos a ir trabajando en el SPS es por cada variable, ¿no? Si hemos ponderado para juez 1, para la siguiente hacemos igual, ¿no? Datos, me voy a ponderar casos, devuelvo y voy a ponderar para frecuencia 2, ¿no? Le doy a aceptar y hago lo mismo, voy a analizar, voy a la prueba binomial, no paramétricas, binomial y trabajo juez opinión, ¿no? Porque es lo que quiero. Ahora voy a trabajar pero con la ponderación del juez 2 y le doy a aceptar y me va a salir lo mismo, ¿ok? Me va a salir lo mismo porque son los mismos datos, pero aquí hay un detalle. Acá he pedido yo el 75%. Ok, es para este. Es para este que estoy diciendo, ¿no? Aquí datos, ponderar casos y regreso y mando al juez 2, aceptar, me voy a analizar, pruebas no paramétricas, binomial y aquí sí, está el 75%, le doy a aceptar, porque este es el instrumento satisfacción laboral, ¿ok? Y obtenemos lo mismo, ¿ok? Vamos a obtener lo mismo. Entonces ya todo está aquí en resumen y eso sería todo.